No te rindas, por favor. No cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. ¡Ay, qué buena está la carne! Oye, mira que te diga, la hamburguesa más sabrosa, la hamburguesa más salerosa, la más graciosa, la tiene en Burger 88. Una hamburguesa con 2 huevos, o con uno, lo que más te guste. Y no te olvides de pedir nuestras papas que quitan el sentido. Burger 88, Burger 88, yo no te lo reprocho. Bienvenidos al parque comercial más grande de la ciudad. Ocio, diversión, gastronomía, deporte, moda, decoración, cine. Un lugar de encuentro y experiencias para toda la familia. El lugar donde quedar, el lugar donde quedarte. Granaíta. Hola, soy Lorenzo y soy tu asesor personal. Somos del grupo World Mobile. Somos servicio técnico y venta de consolas, televisores con todas las marcas, ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, y telefonía móvil. Somos distribuidores de operadores de telefonía, tanto DOM, móvil, Lowi, y somos distribuidores de energía. Si quieres saber más, consúltanos. Somos tu distribuidor oficial y tu asesor personal.
Bueno, pues vamos a entrar al Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, y subrayo el etnológico porque también forma parte de la identidad del museo desde hace ya más de un siglo, desde 1923 es un museo. Pero estamos viendo en primer lugar la Casa de la Torre. La Casa de la Torre es un edificio que se adquiere en la mitad del siglo pasado, el siglo XX, y se llama de la Torre precisamente por ese pintor de principio de siglo de la Torre, uno de los pintores de ese estilo costumbrista tan granadino que también forma parte de una gran escuela. Se adquiere, se une y bueno, y ahora hay una distribución de espacios de tal manera que talleres, oficinas y demás se están configurando para dejar muchos más huecos y poder ir ampliando el Museo Arqueológico. Y aquí tenemos esta fachada renacentista, algunos hablan de una gran fachada plateresca, de las mejores que atesora Granada, y que bueno, es nada más que por sí un lugar magnífico, un lugar bueno, pues con una gran prestancia para atesorar lo que dentro encierra. Vamos a pasar dentro y vamos a ir viendo poco a poco cada una de sus salas y vamos a disfrutar de este museo arqueológico. Pues estamos en la fachada de la Casa de Castril. Esta casa noble pues viene siendo museo desde 1923, es decir, lleva 101 años en este emplazamiento. El señor de Castril parece ser que quiso decir mucho más con los elementos que aporta la fachada de lo que parece, es decir, no es gratuito, los elementos que aparecen tienen un significado y un porqué. En primer lugar, cabe destacar en el piso inferior la puerta principal enmarcada por las columnas de orden toscano y como elemento central en el dintel la Torre de Comares. Alrededor está orlado por corazas, elementos de guerra y también una orla de conchas con alas, conchas aladas. En la parte superior tenemos la heráldica, los elementos de la familia y enseguida un arco de medio punto donde destaca un ave fénix. Todo el mundo sabe lo que quiere decir el ave fénix, el resurgir después de la muerte. Por encima tenemos un piso en la galería superior y unas guirnaldas con unos tondos. Y la cornisa que remata fantásticamente la portada con el año de la creación en 1539. Pero si ahondamos un poco en todo este elemento, y vemos que el señor de Castril quería decir algo más, como he dicho antes. En concreto, pues ese ave fénix, que quiere decir ese resurgir después de la muerte, y las conchas son algo muy importante, son símbolos paganos que lo tenemos presente en muchos cuadros, por ejemplo en el nacimiento de Venus, pero también son símbolos cristianos. Después hay una resignificación de este elemento y estas conchas aladas, que son únicas, no conocemos otro paralelo, vienen a significar la trascendencia del alma después de la muerte. Entonces el señor de Castril tenía una idea de resurgir o renacer, ¿no? Ir a la otra vida, donde esta idea se une con el lema que también preside la fachada, esperándola del cielo. Parece ser que el señor de Castril, que sirvió fielmente a sus señores, los reyes católicos, participó en los tratados de todas las tierras que fue conquistando y en las capitulaciones. Y bueno, él esperaba una dignidad que no le fue dada. Los reyes católicos solamente lo nombraron señor de Castril. Él esperaba un título nobiliario de más rango y pese a que lo pidió en reiteradas ocasiones, se quedó esperando. Entonces acuñó para su familia el lema de me quedaré esperando esta dignidad, y de ahí la cartela que aparece en la esquina, esperando la del cielo, esperando la dignidad del cielo, aquella que mis señores de la tierra no me han dado. Aunque el objeto de la visita es el Museo Arqueológico, no podíamos dejar pasar, aunque sea una pincelada de la leyenda. Esa leyenda que bien ha explicado la directora del museo, que era el lema del señor de Castril, pues que esperaba esa justicia del cielo, ese título nobiliario que nunca le dieron los reyes católicos, pero que sin embargo, pues también Granada cuenta, la historia cuenta, que esa hija de un señor de Castril que se enamoró de alguien que no debía, su padre vigiló, estuvo esperando a través de un paje que pudiera
avisar de cuándo llegaba ese pretendiente de su hija, y cuando lo descubrió, pues terminó seguramente castigando al que no debía, porque huyó ese pretendiente y un paje fue el que recibió el castigo. Parece ser que fue ajusticiado ahí mismo, pero también cuenta la historia que ahí se emparedó y se quedó durante muchísimo tiempo, ya sin poder salir nunca a la calle, la hija de aquel señor de Castril. Sea la historia que sea, en definitiva, la leyenda está aquí y sigue encantando a los granadinos y a todos aquellos que visitan nuestra ciudad. Incluso forma parte de esa visita de leyenda y de historia que llevan hasta el miedo a algunas de las personas que visitan Granada. En este magnífico zaguán de acceso a la casa palaciega, también, como he señalado antes, tenemos pues estas conchas aladas que van enmarcando la tracería de los vanos. Y por supuesto, el zaguán está presidido por esta magnífica escalera de tracería gótica. Vamos a subir y que nos está esperando Fernando arriba. Bueno, pues ya estamos dentro del Museo Arqueológico, pero este museo es una casa señorial, la Casa de Castril, es un edificio renacentista de un gran valor, que en su momento, bueno, pues los reyes católicos, cuando conquistan la ciudad de Granada, pues se la dan a uno de los que había sido fundamentales en esa conquista, Hernando de Zafra, y a partir de ahí, bueno, pues el título de esa familia va pasando de uno a otro y van edificando lo que sería esta casa noble, esta gran casa de Granada, que con el tiempo, en el siglo XIX, pues bueno, va a parar a la administración y se convierte en museo arqueológico, un museo arqueológico que tiene varias sedes, pero que reside aquí ya desde hace muchísimo tiempo y que es un lugar especial. Ahora queremos poco a poco ir ampliando este museo, queremos ir dotándolos de accesibilidad, que es el paso primero y principal, y conseguir pues que podamos esos fondos que vamos a ver después, podamos ir poco a poco ampliando y consiguiendo que se disfrute de un gran museo arqueológico como en su momento lo fue, uno de los grandes museos de España. Estáis viendo los capiteles que tenemos detrás, son capiteles desde época visigoda y por supuesto pues toda la época andalusí, época cirí, época almohade y por supuesto nazarí. Ahora después podremos observar también el mosaico romano que tenemos enfrente, pero yo le voy a decir a la directora que se acerque y nos cuente detalles de esta fuente, detalles de este emplazamiento que es muy interesante. María Ángeles. Bueno, pues el museo se articula en torno a este patio, que es el patio principal de la Casa de Castril. El elemento central es esta fuente octogonal con doble taza, con esos mascarones magníficos, y en torno a él se disponen las arcadas y dos espacios, la galería baja y la galería alta. Ahora mismo en la galería baja tenemos este magnífico mosaico de los Mondragones, con ese emblema que está presidiendo este patio, que en un futuro pues será repuesto a su emplazamiento original, como creemos que debe ser, ¿no? Y al frente tenemos una colección de capiteles que empiezan en un momento visigodo o alto medieval, desde distintos emplazamientos de la ciudad de Granada, y pasando por capiteles califales, como son los de Nido de Avispa, capiteles de acanto estilizado, de época almohade, y también capiteles nazaríes. Este museo cuenta con una amplia muestra de este tipo de elementos arquitectónicos. Hemos visto la Casa de Castril. También tenemos muchos tesoros aquí dentro, en este almacén, en esta sala de los compactos, donde se atesoran muchísimas piezas que hoy por hoy todavía no se pueden exhibir, que se hará en los próximos años, pero que son una auténtica maravilla. Ahora vais a poder observar algunas de ellas, hay miles de piezas, sin lugar a dudas hay algunas pues, que tienen más interés, otras menos, o más vistosidad y otras menos, porque el interés lo tienen todo desde el punto de vista histórico. Precisamente aquí al fondo, ahora vamos a acercarnos
a una pieza que, bueno, pues se acaba de sacar, se está estudiando, y que es nazarí. Se encontró en el Albaicín, en la Cuesta de María de la Miel, y se dedicaba a contener agua en un lugar, sin lugar a duda, importante, porque era la manera de conservar algo que era también preciado, ese agua que no se estropeara, y que vamos a encontrar, bueno, pues elementos muy curiosos, romanos, íberos, por supuesto de la época medieval, de la época asirí, nazarí, y vamos a tener también tesoros también de la época cristiana, ¿no? Así que vamos a adentrarnos en esta sala y vamos a bucear un poquito en todas esas joyas que se esconden dentro del Museo Arqueológico. Bueno, el ruido de fondo es porque la sala está climatizada y mantenemos unas temperaturas constantes para preservar en óptimas condiciones estos materiales. Las cajas están homologadas, debidamente etiquetadas, y consta toda la información necesaria para poderla identificar. El número de caja, el municipio, en este caso pues, o provincia, el yacimiento de la cueva de la Carihuela, el año, la zona, corte, estrato, incluso en alguno aparece hasta el corte, el investigador que estuvo haciendo la excavación, ¿no? Estas son de Cueva de la Carihuela. Bueno, en este pasillo, junto con bienes procedentes de intervenciones arqueológicas, por ejemplo, esta fantástica escultura de la Cuesta de los Chinos de época íbera, o esta urna cineraria íbera, capiteles, también tenemos otro tipo de materiales, y son los procedentes de los decomisos o las incautaciones que hace la Guardia Civil o la policía. ¿Por qué sucede esto? Pues por la singularidad que presenta el patrimonio arqueológico. Este tipo de bienes tienen reconocida la demanialidad, son bienes de dominio público, y así lo dice tanto la ley estatal de patrimonio histórico como la ley autonómica. En estos casos se quedan aquí hasta que el juez determine la procedencia o bien la titularidad de estos bienes. Algunos de estos ejemplos los podéis ver en el pasillo. Por ejemplo, tenemos alguna operación que se ha efectuado en Córdoba, vigas de madera tallada, o por ejemplo unos depósitos que se han efectuado en Baza. También en este pasillo tenemos ejemplos muy interesantes, por ejemplo este capitel de avispa, de nido de avispa, o este capitel romano procedente de la villa de los Vergeles, aquí en Granada. Como veis, está todo lleno de unas piezas de excepcional calidad. Los fondos que custodiamos en este museo en realidad son una mínima parte de la totalidad de fondos que tiene esta institución, porque también tenemos los almacenes en el edificio de los nuevos museos y otros que quedan dispersos. Muchos los tiene aún la universidad, los equipos de investigación que los excavaron y extrajeron de los yacimientos. Este museo está compuesto por 3 salas con un recorrido cronológico, comenzando desde la prehistoria y acabando en época medieval. La exposición que vemos ahora se abrió en el 2018 con el título Tesoros del Arqueológico, y es una muestra pequeña, pero sí que nos muestra lo más relevante de las piezas que tenemos en este museo y que son representativas de los grandes yacimientos de la provincia. Quiero empezar con una de las piezas, para mí, de las más importantes, o la que más, por la trascendencia que tiene, y es este molar de un homínido. Se trata del primer homínido del que tenemos constancia fehaciente en Europa. De ahí la importancia de esta pieza. Su antigüedad está en torno a 1,5 millones de años. Procede de Barrancoleón, de un yacimiento de Orce, y, como he dicho, atestigua la primera presencia homínida en Europa. A continuación tenemos alguna industria lítica, también de la Solana del Zamborino,
que da prueba de la importancia de esa cuenca de Guadix-Baza, donde a día de hoy siguen distintos equipos de investigación estudiando y excavando, y que no deja de deparar grandes sorpresas y hace avanzar todo el conocimiento que tenemos en un momento muy determinado de la zona. Hay un fragmento de frontal infantil de Homo sapiens procedente de la cueva de la Carihuela de Piñar, del Paleolítico Superior, y que nos da prueba pues, de esa ocupación en cueva ya también de los homínidos. Un fragmento de cerámica ya neolítica. En esta transición hacia el neolítico también tenemos pues, estos abalorios, collares, hechos con cuentas y de hueso, y también unos brazaletes hechos en piedra caliza, junto con los peines hechos en hueso. Más adelante podemos seguir viendo distintos elementos como son punzones, botones, puntas de flecha, trabajos hechos en hueso y también en metal. Y ya en época más reciente, en el Calcolítico, tenemos los ídolos, esas fantásticas figurillas que nos están hablando de las creencias en el más allá. En concreto tenemos estos ídolos, el de los colorados, el ídolo oculado de los colorados en Huetor-Vega y los ídolos antropomorfos del Malagón. Unas piezas excepcionales y que ahora mismo pues, están sometidas a estudio y a revisión. Por último, tenemos un yacimiento espectacular o algún elemento de este yacimiento, como es la cueva de los murciélagos en Albuñol, donde tenemos esta magnífica diadema y en unas condiciones excepcionales de conservación las sandalias de esparto. Hay que decir que el yacimiento de la cueva de los murciélagos a día de hoy se sigue investigando, se sigue excavando, sigue deparando unos resultados espectaculares y hasta tal punto es la conservación de estos materiales, tanto de cestería, de fibras vegetales como de hueso, que se va a determinar el estudio de las condiciones en las que se han conservado. La pieza central de la sala 1 es lo que denominamos la estela de Fonela, una pieza excepcional del Calcolítico que nos muestra una representación antropomorfa, es decir, de una figura humana grabada, incisa, en un bajo relieve y que fue reutilizada, por lo que sabemos, al menos en dos momentos. La pieza manifiesta un zigzag, está decorada con un zigzag en esta piedra que se exfolia con mucha facilidad y por eso nos faltan algunas partes. Y también tenemos este motivo central que representaba pues, a una deidad o a una persona notable de la comunidad. Se aprecian algunos elementos de la cara, como un elemento en la parte superior, que algunos lo han identificado con una corona, y también con algunos flecos o elementos del vestido o túnica que llevaría. Esta tercera vitrina de la primera sala está dedicada a la cultura del Argar, una cultura muy importante que irradia desde la zona de Almería, del sureste peninsular, y llega a Murcia, Jaén, Granada, donde tenemos claros ejemplos o yacimientos muy importantes y representativos de la misma. En esta vitrina exhibimos algunos elementos de metal, fundamentalmente armas, moldes, hachas de distintos yacimientos de la provincia, como son el Cerro de la Mora o de Purullena, la Cuesta del Negro. Más adelante tenemos algunos ejemplos de la típica cerámica de este tipo de cultura del Argar, unos cuencos con una superficie bruñida y con unas formas carenadas. Nos referimos a este perfil quebrado que presentan las piezas. Proceden de importantes yacimientos como la Cuesta del Negro y el Cerro de la Encina en Monachil. También un elemento muy relevante es esta copa que tendría un carácter votivo y que es una pieza muy relevante de esta cultura. La sala 2 está presidida por esta pieza. Se trata de una coraza de origen griego,
aproximadamente del siglo V a.C., que fue encontrada en el mar. Parece que hubo un hundimiento, no sabemos en qué condiciones llegaría a estas costas, si se debe a un intercambio comercial o a una batalla, y que fue donada tras su hallazgo a este museo. Y ahora mismo las podemos ver aquí en la sala 2. De los elementos, esta sala está dedicada a los primeros contactos de los pueblos foráneos, extranjeros, con la población oriunda de la península ibérica. Y en esos primeros contactos tenemos también que hablar de los fenicios y de cómo se asentaron en nuestras costas fundando colonias con un interés claramente comercial. Una de las huellas más importantes que nos han dejado, de los testimonios más importantes que nos han dejado, son sus necrópolis, y en concreto tenemos estas piezas espectaculares que son denominadas los alabastrones. Estos se deben a la necrópolis laurita, a una necrópolis que hay en Almuñécar, y prueba de ese intenso intercambio comercial es también la propia decoración de las piezas. Aquí en concreto podemos ver cartuchos de epigrafía procedentes de Egipto y también algunos trazos de escritura. De esta singular necrópolis, esta espectacular necrópolis de Almuñécar, tenemos algunos elementos de cerámica, como son los platos, los jarros con boca de setas, lucernas y también el huevo de avestruz decorado. De un momento un poco más tardío, quiero resaltar el hallazgo de un espectacular ajuarillo. Es lo que denominamos el tesorillo del Zacatín. En la calle Zacatín, en una intervención arqueológica realizada a principios del siglo XXI, se halló casi al final de la excavación una fosa con un carácter votivo, parece ser que estaba hecha de manera exprofesa, y donde se habían depositado este conjunto de pequeñas piezas de vidrio griegas del siglo V a.C. Son unas piezas de una excepcional calidad, que fue las que fueron depositadas, creemos que con un carácter, como he dicho, votivo o religioso. La sala está presidida por esta magnífica pieza de escultura íbera, que es el denominado toro de Arjona. Junto con el toro de Arjona tenemos algunos ejemplos de piezas íberas, unas en cerámica procedentes de Cerro Santuario, como son estas urnas cinerarias íberas, características por la decoración en almagra, en esas bandas rojas con ovas y líneas. Está igual, y estas cerámicas negras también de Cerro Santuario y calle Zacatín. Y después en elementos de metalistería o de metal tenemos algunos que han aparecido en contextos funerarios también, como es el braserillo y el olpe de la necrópolis del Mirador de Rolando, esta falcata de Tózar, el soliferrum y la lanza. Todos ellos aparecidos, como he dicho, en contextos funerarios. Antes de dejar la sala hay que reparar en estos relieves, en estos bajos relieves hechos en piedra de unos caballos procedentes de la ciudad ibero-romana de Ilurco. En concreto, estos están fechados en torno al siglo III o IV a.C. y sorprende la cantidad de piezas de este tipo procedentes de este yacimiento, lo que denominamos Cerro de los Infantes, la antigua Ilurco. Parece que están relacionados con la existencia de algún templo dedicada a una divinidad protectora de los animales. Y en este espacio de salida tenemos dispuestas las leonas de un yacimiento de la Vega de Granada, como es Daragoleja, en Pinos Puente. Esta tercera sala está dedicada tanto al mundo romano como al mundo medieval. Y tenemos una pequeña selección de las grandes piezas o de las piezas más representativas de la colección del Museo Arqueológico Etnológico de Granada. Comenzamos con esta cenefa con elementos marinos, en concreto con delfines, que pertenecen a la villa romana de los Vergeles, de aquí de Granada, y está fechada en el siglo I o II después de Cristo. Junto a esta magnífica
ejemplo de mosaico, tenemos también un ejemplo de los distintos tipos de ánforas que hay en el museo, binaria, olearia y de salazón. La estatuaria romana continúa con el denominado busto de Ganímedes, procedente de la Alhambra, porque fue comprado por uno de sus alcaides y posteriormente acabó en este museo, una pieza del siglo II después de Cristo, y con la matrona de Almuñécar. Continuamos con piezas de pequeño tamaño, con las denominadas Venus. Aquí tenemos la Venus de Paulenca, una pieza del siglo III o IV, muy delicada, que nos muestra que tuvo que estar en un contexto noble, quizás de una villa romana, que poco más sabemos al respecto. Y para terminar con la estatuaria romana, tenemos esta magnífica pieza, única en la península, hecha en bronce. Se trata del togado de Periate, un togado que apareció en el año 1981 en esta cortijada perteneciente al término municipal de Piñar. Es único, hay un paralelo, pero no presenta cabeza ni mano en Navarra, y parece representar a una alta dignidad del mediado del siglo III después de Cristo. En concreto, se ha identificado por las características con el emperador Decio. Estudios posteriores también lo han identificado como Claudio II el Gótico. El periodo tardoantiguo o visigodo está insuficientemente conocido. Aún así, tenemos muestras muy destacadas de su cultura, como son estas piezas de arquitectura con los crismones, elementos de metalistería como estas hebillas procedentes de la necrópolis de las Delicias del siglo VI, de zafarrayas, de venta de zafarrayas, y también estas jarras de distintas procedencias, como es la necrópolis de Marugán, donde hay una necrópolis visigoda en Atarfe, y los cuencos de vidrio procedentes de la necrópolis de las Delicias en venta de zafarrayas. Y por último, cabe citar la placa decorada del fondo en mármol procedente del Cristopórtico de las Gavias. De época califal y en concreto del periodo del Hakem II, por la inscripción que tiene, se ha podido identificar esta pieza, que es de acarreo y que finalmente está depositada en este museo. Esta vitrina está dedicada a la cerámica islámica y es una cerámica muy importante para este museo porque responde a su lote fundacional. En el siglo XIX, con motivo de la apertura de la carretera de Córdoba y de algunos carriles, ya había conocimiento de la existencia de un yacimiento visigodo en Atarfe, pero, como digo, con unas obras que se hicieron, aparecieron las primeras cerámicas que denominamos las cerámicas de Medina Elvira. En concreto, entre las piezas más destacadas contamos con la denominada redoma de las liebres, con la decoración zoomorfa que se puede apreciar. También otros ejemplos sería el ateiforme melado, con decoración al interior, y la botella de Medina Elvira del siglo X. Pertenecientes a este mismo periodo, al siglo X, tenemos estos candiles de piquera y de cazoleta, y aquel con las tres piqueras, que es bastante singular. Cabe destacar la lápida de Cipriano en la necrópolis de Marugán del siglo XI. Una de las piezas más significativas de este museo, junto con la cerámica de Medina Elvira y que da lugar al lote fundacional, como he dicho, son la colección de platillos procedentes de la mezquita Aljama de Medina Elvira. Estos platillos, que portarían las luminarias, se sabe que pertenecían ahí porque sufrieron un incendio y las improntas de ese incendio hizo que fundieran, de tal manera que las esterillas de esparto quedan huellas de esas esterillas de esparto sobre las que cayeron. También tenemos estos portacandiles procedentes de la misma zona y pertenecientes también a esta mezquita. Perteneciente al mundo nazarí tenemos distintos elementos.
En madera tenemos esta pieza que es una ménsula perteneciente a la lonja de los genoveses del siglo XIII con decoración vegetal. También presentamos algunos amuletos en metal y un dedal. Una de las piezas más relevantes es esta arqueta de Taracea del siglo XIV y una llave del siglo también XIII-XIV. Seguimos con otras piezas en distintas materialidades, como el ungüentario, la redoma melada o esta jarrita en metal. La visita a nuestra exposición se acaba con esta excepcional pieza. Es un astrolabio, uno de los pocos astrolabios del siglo XV que se conservan y en concreto el único que se conserva graduado con la latitud de Granada. Fue recuperado en 1981 por la Asociación de Amigos del Museo, una asociación con la que contaba el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, y está perfectamente conservado tras su recuperación y restauración. Estamos en nuestro pequeño laboratorio, un laboratorio de restauración que tiene el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, donde preparamos las piezas, las consolidamos, las restauramos y las preparamos para su exposición, como este ídolo oculado que será nuestra próxima pieza del mes. Este museo cuenta entre sus fondos con piezas de un interés relevante que no están expuestos de momento, como es el sarcófago de plomo de Villamena o estas Venus que está ahí, que podéis ver, la Venus púdica de Salar y la Venus de Tálara. Y ya por último, para concluir esta visita al museo, pues queremos mostraros esta reserva visible donde se conservan en perfectas condiciones la colección de vidrios de Castril, perfectamente cubiertos y etiquetados, y la colección de cerámica granadina. Y aquí acaba la visita a este Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, donde custodiamos los fondos de toda la provincia, de todos los granadinos y granadinas. Los animo a que vengan, que se pasen por aquí, que lo disfruten, y la entrada es gratuita para todos los miembros de la Unión Europea y estaremos encantados de atenderlos y de recibirlos. Muchas gracias.
El objetivo es el mismo y es un objetivo que es el que enmarca todas las actuaciones del consorcio, y es que, pues que hagamos desplazamientos más sostenibles, y que en este caso, y especialmente en Sierra Nevada, que es un espacio que hay que cuidar y hay que proteger, pues queríamos favorecer, de alguna manera potenciar que todo el mundo que pueda suba en transporte público. Y aquí tengo que agradecer lógicamente la disposición tanto de Cetursa para esto hacerlo posible, tanto lo primero como lo segundo. También agradecer a la Federación de Hostelería, a Gregorio, a Antonio García, que siempre lo han visto como con mucho interés el favorecer la infraestructura, posibilitar esta infraestructura para hacer posible esa conexión rápidamente con el operador, con Transportes Tocina, y que facilite pues que esa reserva de plaza y esa reserva de billete anticipada para poder acceder a Sierra Nevada. Y podemos hacer que la iniciativa privada, la sostenibilidad, el transporte sea más fácil, transporte público, que es de lo que se trata en esta semana. Consorcio, Ayuntamiento y Junta de Andalucía se esté colaborando también de manera muy útil en este transporte sostenible, transporte público, y además la Federación de Hostelería pueda también poner a disposición de sus asociados otra forma más de llegar a nuestra provincia, de facilitar el estar cómodo en nuestra provincia y de que sea asequible, sostenible y rentable económicamente hablando para sus asociados y para toda la sociedad granadina, incluida Cetursa, esa rentabilidad económica que se puede dejar aquí también. Yo creo que es un día importante, y para que todos nos felicitemos, y os traslado en nombre de nuestra consejera Rocío Díaz la enhorabuena a todos. Pues da lugar a que tengamos un epicentro de la actividad económica andaluza en todo el invierno en la sierra, también en verano, pero sobre todo en el invierno, en el que nos visita gente de todas las provincias de Andalucía, por supuesto del resto de España y también del extranjero, y que la movilidad, el desplazarse allá arriba, que a veces con la carretera se colapsa porque el parking, los servicios de aparcamiento privado que tenemos allí, que aunque son más de 6.000 plazas, dan lugar a problemas, pues el transporte público es la mejor forma de poder subir a Sierra Nevada y de desplazar a mucha gente en muy poco tiempo y con gran eficacia. Bueno, yo en primer lugar daros las gracias a todos y comentar que espero que esto sea el primer convenio de muchos que hagáis en respecto a la movilidad, y que el problema que tenemos en la carretera de Sierra Nevada de tráfico pues sea absorbido por convenios de estas, iniciativas de estas. La Federación es consciente de la importancia y la relevancia de Sierra Nevada para el destino, como de nuestros principales motores de dinamización que tenemos. Y Autocares Tocina por su disposición y puesta para trasladar a esto. Esto va todo en beneficio del destino Granada, que tenemos que facilitar a todos nuestros visitantes a que tengan acceso a Sierra Nevada, que es uno de los puntos más importantes que tenemos. Al delegado Antonio, en este caso por la disposición de la Junta en estos asuntos relevantes para el sector, para nuestro sector. Se lo transmite también a la consejera, a nuestra amiga Rocío, que creo que ella le satisface igualmente. Encantado de estar aquí, y una vez más, que ya no es la primera vez que lo hacemos en Granada a través de Fundación Mapfre, pues intentar dentro de todas nuestras iniciativas y patrimonios seguir sensibilizando a toda la sociedad de todas esas causas preventivas que nos ayudan a tener una mejor conciliación y bienestar. Y la DGT desde que se inició en el ámbito de la educación vial siempre ha intentado que haya colaboración con empresas privadas, con otras administraciones públicas. Entonces, el estar aquí hoy, que me han invitado a la presentación de esta jornada, de esta exposición, pues es muy de agradecer, porque esto es lo que necesita tráfico, un continuo apoyo en materia de formación, ejemplos de este tipo, y aquí es donde se ve verdaderamente que cuando los ciudadanos están bien informados, cuando tienen esta formación, tienen muchas posibilidades de actuar bien. Tenemos que tener confianza unos en los otros de que sabiendo exactamente dónde nos tenemos que colocar no tiene por qué ocurrir nada. En Andalucía tenemos unos 2.000 autobuses y casi 4.000 empleados,
y dentro de esos autobuses pues gestionamos el transporte urbano de bastantes ciudades, entre ellas Granada, que es donde estamos. Es muy importante para convivir todos los actores en una ciudad que se dé formación a los usuarios de la vía pública con cualquier tipo de medio de movilidad, porque al final parece que el único que tiene que tener cuidado al ir por la ciudad es el conductor con el autobús, y precisamente esta formación al peatón lo que puede hacer es que convivamos todos, conviva el patinete, conviva la bicicleta, conviva el peatón que quiera andar por la ciudad, para facilitar la vida al conductor, que se tira 9 horas al volante, 8 horas al volante, algunos 10. Casi terminamos ya esta Semana Europea de la Movilidad, que ha sido, como bien decía el director de ALSA, ha sido muy intensa, ¿no? La comenzamos hace unos días con muchas actividades en el consorcio, en el que ha sido pues un protagonista muy importante de esta Semana Europea de la Movilidad ALSA, la compañía ALSA. ALSA lleva el 80% del transporte metropolitano y es el concesionario del transporte urbano de Granada, y por tanto es una empresa absolutamente comprometida con Granada y, cómo no, con la Semana Europea de la Movilidad, y en actividades como esta, ¿no? Yo quiero hoy agradecer, por supuesto, a ALSA, agradecer a Julio de Mafre, de la delegación de Granada de Mafre, por su compromiso y por haber querido desde el primer momento poner a Granada en el foco de esta importante campaña que hoy presentamos. Julia, por supuesto, que siempre nos acompaña, de la Jefatura Provincial, la subjefa de la Jefatura Provincial de Tráfico. Muchas gracias por acompañarnos, y porque es un tema el que hoy vamos a tratar pues de absoluta importancia dentro de la política, de la estrategia que lleva de formación y de comunicación que lleva la Jefatura, la Dirección General de Tráfico. Y por supuesto también quiero aprovechar para agradecer a AMPEG, a la Asociación Nacional de Vehículos de Movilidad Personal, de los patinetes, y también a Enbici Eléctrica por acompañarnos en este importante acto. Para nosotros, para el Consorcio de Transporte, la seguridad es fundamental. La seguridad en la conducción es fundamental. O sea, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, la necesidad de potenciar el transporte público, la necesidad de favorecer medios más sostenibles como la bicicleta, los patinetes, caminar. El riesgo es continuo y a lo que está sometido el conductor, más allá de controlar todos los pasajeros que lleva dentro, ¿no? Que no es poca cosa. Que os invito a que lo probéis y disfrutéis de esta magnífica sensación que parece que está llevando una nave. Muy bien, muchas gracias. Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada, Junta de Andalucía. Muy buenos días, Miguel. Mira, venimos a hablaros un poco del tema de nutrición infantil, que creo que es un tema que está muy introducido en la sociedad, y creo que hay muchísima duda con este tema de leches infantiles, cereales, potitos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Principalmente os quiero hablar de lo que es la leche infantil, la leche materna, ¿vale?
leche de fórmula en este caso. Siempre lo más aconsejable es dar el pecho al bebé. La leche materna es lo principal y es lo fundamental y lo que más le va a nutrir. Pero hay ciertos casos que que no se le puede dar el pecho al bebé. Hay problemas, por ejemplo, el bebé puede nacer con frenillo en ese momento y darse cuenta un poco más tarde y él no coger el pezón de la mamá, o hay bebés que comen mucho y la mamá no produce tanta leche como para poder satisfacer las necesidades del bebé. Entonces en ese caso es cuando se suele introducir la leche de fórmula. Las leches de fórmula hay muchísimas marcas, muchísima variedad. Todas están ya prácticamente que son igual que la leche materna, los mismos nutrientes, oligosacáridos, nucleótidos, aceite de pescado, omega 3, omega 6, todo lo que a la mamá le pueda aportar, se lo aporta en una lata de leche de fórmula, ¿vale? En este caso las leches se dividen, todas las leches se dividen en número 1, número 2, número 3 y en algunos casos número 4, ¿vale? Las primeras van de 0 a 6 meses, la segunda de 6 a 12, la tercera a partir del año y las que tienen 4 a partir de 2 años, ¿vale? Cada leche de fórmula está hecha para cada etapa en función de la necesidad nutricional del bebé, ¿vale? Después también tenemos otro tipo de leche de fórmula para peques que nacen un poquito más especiales. Por ejemplo, hay peques que nacen con estreñimiento o que nacen con muchos gases, entonces hay ciertas leches que están más enfocadas, que son antiestreñimiento, antirregurgitación, hay muchos tipos, ya depende de la patología que tuviera el peque, ¿vale? En este caso, la leche de fórmula también se complementa a partir del 6º mes. A ver, con los cereales. El cereal sin gluten se puede introducir a partir del 4º o 5º mes. A partir del 6º mes ya se introduce un cereal normal para aportar más alimento al peque porque lo necesita y conforme va creciendo va necesitando más nutrición. Otro complemento a esto también sería apoyar el tema de potitos también, por hablar un poco por encima también. El potito se puede hacer en casa, casero, que es lo ideal, que se lo hiciéramos nosotros, pero bueno, con las necesidades del día a día, el trabajo, falta de tiempo, ya tenemos también una variedad muy grande de potitos, de muchísimas marcas, pues de todo tipo de sabores, de cocido, de lentejas, de pescado, de fruta, de todo lo que necesitara también, que también aporta prácticamente el mismo valor nutricional que si se lo hiciéramos en casa. Pues Miguel, nosotros estamos muy cerquita de Granada, ya sabéis que Ojíjares está muy cerquita, tenemos una demanda muy grande de clientela, sobre todo en tema infantil, porque es verdad que tenemos todas las leches, todo tipo de leches, todo tipo de cereales, de potitos y unos precios muy competitivos respecto a las grandes superficies. Y después tenemos también la ventaja de que nosotros trabajamos vía Globo, la aplicación de Globo, que es de Luda Partners. Lo mismo que si pidierais comida, cuando se pide comida por Globo, pues os metéis en la sección de farmacia o para farmacia, creo que venía, y directamente os sale una de las farmacias que os sale es la nuestra, para lo que es Granada, capital, y área metropolitana, si os sirve. O sea, si tuvierais alguna emergencia en cualquier momento del día, lo podéis solicitar a través de Globo, que os llega directamente a casa. Con Globo solamente se trabaja para farmacia, en este caso para farmacia pues incluye nutrición infantil y cosmética, etcétera. Lo que es un medicamento en sí que vaya bajo prescripción médica, al necesitar receta no se puede servir a través de la vía de la aplicación de Globo. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que pasen una buena semana a todos. Chao. ¡Qué buena está la carne! Oye, mira que te diga, la hamburguesa más sabrosa, la hamburguesa más salerosa, la más graciosa, la tiene en Burger 88. Una hamburguesa con 2 huevos, o con uno, lo que más te guste. Y no te olvides de pedir nuestras papas que quitan el sentido. Burger 88, Burger 88, yo no te lo reprocho.
Bienvenidos al parque comercial más grande de la ciudad. Ocio, diversión, gastronomía, deporte, moda, decoración, cine. Un lugar de encuentro y experiencias para toda la familia. El lugar donde quedar, el lugar donde quedarte. Granadilla. Thank you.